Cordial saludo, tutor y compañeros. En este video vamos a trabajar en el simulador de fuerzas y movimiento, el cual tenemos una actividad a realizar. En la primera actividad como tal nos pide que apliquemos 5 tipos de fuerzas. Eh, Dentro de la guía nos dice que tenemos que aplicar 100 newton, 200 newton, 300 newton de fuerza, 400 y 500. Hacer los intentos 25 veces. En este caso yo hice casi 30 lanzamientos porque en la parte del hielo para poder dominar eso. Nos hace una pregunta, dice qué relación de orden mayor, menor o igual observó dentro de los vectores fuera de fuerza aplicada y fuerza neta con respecto a la magnitud, dirección y contexto de la superficie que no tiene fricción, o sea, en este caso en el hielo. Entonces, la respuesta fue, cuando la superficie tiene fricción, el valor de la fuerza aplicada al objeto es la misma que la fuerza neta. En este caso, acá tenemos el software. Entonces, cuando nosotros aplicamos, en este caso hielo, que no hay ningún tipo de fricción, entonces hacemos eso, vea, ¿sí? No tiene ningún tipo de fricción, por lo tanto, no hay una fricción que frene eso, que frene el objeto. En este caso, un cajón pequeño. Entonces seguimos. Vimos un ejemplo, entonces la superficie, la fuerza aplicada en el hielo es la misma fuerza neta. No hay una fuerza de fricción que nos ayude. Y en la fuerza, en la superficie de madera, hay una fuerza aplicada. En este caso tomamos la de 200 newton de fuerza aplicada y nos da una fricción de menos 294 y nos da una fuerza neta de menos 94 newtons. Ese sería un ejemplo de las actividades, la actividad que se realizó. Luego sigue una aclaración respecto donde nos indica paso a paso qué debemos realizar para este video. Entonces tenemos que responder unas preguntas, las cuales nos dice cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces ya hice el, ya respondí las preguntas, pero vamos a dar el ejemplo. Entonces, nos dice el paso a paso, nos dice que tenemos que mostrar el diagrama de cuerpo libre, que tenemos que tener, así iniciamos. Iniciamos desde cero. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que ponerle fuerza neta. Listo. Que nos dice también dentro de la guía que no tienen que ser ladrillos, sino tiene que ser en muelles. Entonces le damos, seleccionamos muelles. Después nos dice que tenemos que, en este caso me tocó cajón pequeño, un cajón pequeño. Entonces seleccionamos cajón pequeño acá donde dice elegir objeto. Listo. Después, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la guía? Entonces la guía nos dice que tenemos que colocar la posición del objeto en menos 6 metros. Entonces cogemos aquí en esta parte donde dice posición del objeto y le escribimos menos 6 metros y le damos enter para aplicarla. Listo. Ya tenemos el cajón en menos 6 metros. Listo. Entonces, para poder hacer el trabajo, entonces nos dice que tenemos que mostrar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nos dice más en la guía? Nos dice que tenemos que con el mouse incrementar el valor de fuerza aplicada hasta el vector de fuerza neta de color verde. Listo, no hay problema. Entonces nos vamos aquí al software y este aquí es donde nosotros vamos a hacer esa partecita que nos dice. Pero antes de eso nos vamos acá en Playback y le damos súper lento. ¿Para qué lento? Para cuando nosotros lo vayamos a reproducir y saber cuál es la fuerza aplicada, cuánto fue de fricción, la fuerza neta, la aceleración, la velocidad, todo eso. Entonces le damos acá play y podemos mirarlo paso a paso y así podemos explicarlo mejor. Entonces nos dice que en esta superficie, entonces le damos acá y jalamos hasta que nos salga
la fuerza neta. Ahí nos salió. Listo. Y le damos parar. Luego, ahí tenemos. Listo. Ahora le damos play y le damos reproducir y ahí nos va a mostrar cuál fue la fuerza aplicada, cuál es la fuerza de fricción y cuál es la fuerza neta. Entonces en este caso le damos y acá, listo. Ahí nos está diciendo que nosotros hicimos una fuerza aplicada de 565,657 newtons y que hay una fricción de menos 294 newtons, pero tenemos una fuerza neta de 271, o sea, casi la mitad de la fuerza aplicada, ¿sí? Ok, ahora, este ejercicio se realizó varias veces para poder sacar eso. Después nos dice, entonces, después nos dice, ¿qué nos dice después? Que respondamos una serie de preguntas que nos hacen 4 preguntas, nos asignaron a cada uno. En la primera pregunta que nos preguntan, el valor de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. ¿Dónde tenemos esto? Entonces nosotros le damos acá en este pedacito, vea, acá nos dice fuerzas de paralelas, aceleración, velocidad, posición. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Las fuerzas, saber cuáles fueron las fuerzas aplicadas. Entonces, aquí tomamos este dato, fuerza aplicada y lo otro que nos pide es la fuerza de fricción. Entonces, acá sale el dato de fuerza de fricción. ¿Qué nos damos de cuenta de eso? ¿Qué nos damos de cuenta? Pues que hay una constante aceleración. En este caso, aquí nos están más adelante, nos van a pedir eso. ¿Sí? Ahí respondimos eso con un pantallazo del software. Ahora, ¿qué nos dice la segunda pregunta? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Con una fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Según la ley de Newton, dice que es necesario medir la masa del objeto y la aceleración de su movimiento. La fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, el programita nos dice una vez cuál es la aceleración. ¿A dónde nos vamos a ir a ver esto? Aquí en esta pestañita donde dice aceleración. ¿Qué nos está diciendo? La aceleración es de 2,72 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos damos de acá de cuenta? Que es una aceleración constante, ¿sí? Porque no es, ni aumenta de un momento, ni aumenta en picos, ni nada, sino se mantiene constante la aceleración para poder haber un desplazamiento, por lo que tiene una fricción. En el caso ¿de qué? De la madera. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la otra pregunta? ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Sí? Sugerencia, revisar en el cuadro, bueno, en este caso, donde les estaba explicando, en la pestañita donde dice eso. Entonces, este es el dato que nos están pidiendo, el dato de la aceleración. ¿Listo? Ok. Después, ¿qué nos dice la cuarta pregunta? Nos dice, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? Entonces, le tomamos un pantallazo donde está la aceleración versus tiempo. Entonces, acá nos da el tiempo, 8 segundos. En 8 segundos tuvo una aceleración de 2,274 metros por segundo. Listo. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué tipo de movimientos presenta la gráfica de aceleración contra el tiempo mostrada en el simulador? Vemos un pantallazo y lo explicamos. Se evidencia una aceleración continua. Ya lo había dicho. Si no es para refrescarlo. Ok. ¿Qué nos dice la sexta pregunta? Presente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 1 y 5. Entonces, primer Primera conclusión, de acuerdo con el desarrollo del ejercicio mediante el simulador, lo que estábamos analizando, que la fuerza aplicada a un objeto en la superficie sin fricción es la misma fuerza neta, mientras que si realizamos el ejercicio en una superficie con fricción, o sea en este caso en la de madera,
la fuerza aplicada es distinta a cuanto el valor de la fuerza neta. Ya lo pudimos visualizar en la gráfica del software. Respondiendo a la quinta pregunta, dice, igualmente se puede concluir que la velocidad varía de la misma manera que la planteemos el argumento. ¿Qué argumento? Si lo hacemos en una superficie con fricción, en este caso es la de madera, o la hacemos en una superficie sin fricción, que es en el hielo. ¿Listo? Entonces, estas 6 preguntas las tenemos que responder e igualmente en una superficie con hielo. Entonces, nos vamos acá, le damos reiniciar todo desde cero para que estemos atentos y le damos igualmente, seleccionamos sin fricción, en este caso hielo, le aplicamos la fuerza neta, escogemos los muelles e igualmente nos dicen que es exactamente lo mismo que lo que hicimos con la madera. Entonces, menos 6 metros, ya está seleccionado el cajón pequeño, nos vamos al banca y le damos lento. ¿Para qué? Ya saben que es para reproducir y analizar mejor la proyección que nos da el software. Después le damos grabar, después le damos mostrar el diagrama del cuerpo y listo. ¿Qué vamos a realizar? Entonces, lo siguiente. Este es el diagrama del cuerpo, acá. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque no tenemos que dejar que choque el objeto con los resortes, con los muelles en este caso. Listo, entonces dice que tiene que visualizarse la fuerza. Acá en el punto, ya lo habíamos leído, dice, donde nos dice que tiene que visualizarse la fuerza neta de color verde. Entonces tenemos que en el software darle hasta que se visualice. Sencillo, le damos acá, ahí ya se visualizó y arrancó, ¿cierto? Entonces le damos parar. Ok, si podemos la dejamos así, si no volvemos y lo intentamos, por mí no hay problema. Entonces es para que lo tenga en cuenta, vamos a hacerlo 2 veces, pero le vamos a explicar y vamos a responder con ese primer intento. Entonces acá le damos, aquí ya tenemos un pico. Entonces miremos cuál fue la fuerza. Acá nos dice cuál fue la fuerza aplicada. Entonces la fuerza aplicada en este caso, en el primer intento con el hielo, en la superficie de hielo, decimos que la fuerza aplicada es de 222,222, ¿sí? Pero si nos damos de cuenta, no tenemos una fricción ni el choque con el muro, ¿no? Pero si la fuerza neta viene siendo la misma que aplicamos. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que lo obstruya. O sea, él puede ir libremente durante su desplazamiento, no hay nada que le haga obtener fricción, o sea, que lo haga reducir la velocidad o la aceleración con la que él va. ¿Ok? Entonces, volvemos y lo intentamos para estar más seguro. Entonces, como volvemos y lo intentamos, le damos acá a borrar y le damos nuevamente acá menos 6. Ok. Le damos enter para que lo agarre y le damos nuevamente. Y se fue el ladrillito. Y le damos OK. Listo. Después le damos el playback y leemos, analizamos lo leído. Lo mismo, sí. Tuvo una fuerza, la fuerza aplicada que leemos va a ser la misma neta. ¿Listo? Entonces, e igualmente con esto respondemos las 6 preguntas anteriormente. Entonces, ahí están, tomamos los apuntes, los pantallazos que nos solicitan y ahí nos dice que nos solicitan la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. No tenemos fuerza de fricción, solamente tenemos fuerza aplicada. Ok, lo mismo. Entonces, ahí tomamos el pantallazo. Eso. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.